La canela es espectacular para tu salud. Hoy te voy a contar cuánta deberías utilizar, qué tipo de canela tenés que utilizar y te voy a contar cómo ella funciona en tu cuerpo, cómo es que la canela disminuye el azúcar en sangre, cómo es que puede ayudarte a perder peso, a disminuir el colesterol, mejorar la presión, mejorar la función de tu cerebro e incluso combatir virus, bacterias y hongos. Pero también te voy a contar que existe un compuesto en la canela que es peligroso y por eso es muy necesario que elijas correctamente el tipo de canela que vas a utilizar. Yo soy el Dr. Juan Ignacio Beller y hoy voy a hablarte de uno de los mejores endulzantes que existe en el mundo, la canela. Empecemos. Esto que está acá se llama canela y es una especie, de hecho es la corteza de algunos tipos de árboles. Una cucharadita de té de canela tiene aproximadamente 8 calorías. Esto es insignificante, no es nada. Tiene aproximadamente 2 gramos de hidratos de carbono, un poco menos de 1 gramo de fibra, abundante calcio, esto es interesante, y tiene antioxidantes y antiinflamatorios y otros compuestos que te voy a mostrar los efectos que tienen en tu cuerpo. Empecemos por lo más importante, diabetes y azúcar. Todos nosotros sabemos que la canela puede ayudar a mejorar el azúcar, pero ¿cómo lo hace? Fíjate estos 3 puntos. En ayuno. ¿Vos sabías que cuando nosotros estamos ayunando, nuestro cuerpo sigue utilizando el azúcar de la sangre? Y esto lo hace o se mantiene en sangre el azúcar constantemente porque nuestro hígado fabrica el azúcar, es decir, destruye otros componentes como por ejemplo aminoácidos y los convierte en azúcar. Aquellas personas que tienen mal control del azúcar, por ejemplo prediabéticos o diabéticos, tienen el azúcar en ayunas alta. La canela tiene algunos compuestos que pueden parar o disminuir este proceso llamado neoglucogénesis, es decir, paran la producción de azúcar por parte del hígado parcialmente. Es por eso que varios estudios pequeños muestran que la canela puede disminuir el azúcar en ayunos. ¿Qué más hace? Fíjate, cuando vos comes un alimento, llámese papa, fideo, arroz o lo que fuera, en términos de azúcar lo que vos estás consumiendo son moléculas de este tamaño, moléculas grandes, gran cantidad, estos son todos azúcares, ¿sí? Pero la molécula es grande. Vos para absorber ese azúcar necesitas que tu cuerpo y enzimas que provienen de tu páncreas y que van al intestino rompan estas moléculas y las separen, dando origen a moléculas más pequeñas que tu cuerpo puede absorber. Es decir, las enzimas que tu páncreas libere, que están presentes en el intestino, actúan como auténticas tijeras que rompen las moléculas grandes y permite que tu cuerpo absorba. Bueno, hay sustancias presentes en la canela que pueden bloquear a estas tijeras, evitando o disminuyendo la producción de sustancias o de moléculas más pequeñas que tu cuerpo puede absorber. Lo que quiero decir es, la canela puede disminuir la cantidad de azúcar que vos absorbés e incluso disminuir la velocidad a la que absorbés azúcar. ¿Por qué esto es importante? Vos sabés que cuando consumís un alimento, especialmente cuando un alimento es malo, por ejemplo, que tiene mucha azúcar refinada o harinas refinadas, el azúcar aumenta rápidamente en tu cuerpo. Esto produce un shock de azúcar en tu sangre. Para eso tu páncreas va a liberar insulina y va a tratar de meter todo ese azúcar en tus músculos para tener energía, en tu hígado para depositarte y también se va a formar grasa. Si vos comés canela, y esto han mostrado pequeños estudios, durante el almuerzo, por ejemplo, durante el desayuno, el azúcar se absorbe más lentamente. Y no solo más lentamente, sino que se absorbe menos. ¿Por qué? Porque la canela interfiere en las enzimas que ayudan a digerir el azúcar. Esto es fundamental. ¿Qué pasa con la insulina? Bueno, la canela tiene unas sustancias, unos componentes llamados MHCP. No importa el nombre, es larguísimo. Los MHCP tienen la capacidad de actuar parecido a la insulina. Yo recién te dije, la insulina es como una llave que permite que las células de tu músculo, de tu hígado y de otros órganos se abran para meter el azúcar. En los pacientes diabéticos o prediabéticos, esta llave insulina suele funcionar mal porque las células son resistentes, porque tenemos moléculas inflamatorias que evitan su función. Los MHCP de la canela actúan muy similar a la insulina, se llaman insulinomiméticos. ¿Por qué? Porque abren esas puertas, permiten que el azúcar entre, permiten distribuir el azúcar de tu sangre y sacarlo. Esto en estudios en humanos se ha visto que mejora la función de la insulina y también mejora los niveles de azúcar en sangre. Ahora, todo esto que te conté sobre el azúcar, ¿quiere decir que si sos diabético
podés tratarte con canela? Déjame decirte dos cosas. Lo primero, para asegurar que un alimento o un medicamento es útil en una enfermedad tan grave como la diabetes, necesitamos múltiples estudios científicos. La canela todavía no tiene esos estudios. Sin embargo, yo te aseguro de que si vos comés saludablemente, lo cual debe incluir canela, si vos haces ejercicio, si vos mantenés un peso saludable y dormís bien, es altamente probable que si vos tenés diabetes tu control mejore muchísimo, a tal punto de que tomes la mínima cantidad de medicamentos o incluso en algunos casos se vio que se puede revertir. No en todos los casos, pero la diabetes en algunos casos se puede revertir. Entonces, por más que falten estudios, consumir canela es seguro y en muchos estudios tiene beneficio en el azúcar, pero no es mágica, debes acompañarlo de una vida saludable. Para perder peso, fíjate qué interesante, la canela no tiene calorías, tiene muy pequeñas cantidades de calorías insignificantes y es dulce. ¿Qué estoy queriendo decir? Si vos podés reemplazar el azúcar refinado de tu dieta, esa que le agregás al café o la miel, que sabemos que es solo azúcar, por canela, vos vas a estar reemplazando alimentos tóxicos como el azúcar, que generan daño, que generan inflamación, que generan picos de insulina, que aumentan el riesgo de obesidad, de diabetes, por canela, una sustancia natural, endulzante, con pocas calorías, con antioxidantes, con fibras, con calcio, lo cual va a permitir que vos bajes de peso. No por arte de magia, no por la canela, sino porque la vas a estar reemplazando por otros alimentos que son dañinos para tu salud y que pueden hacerte aumentar peso. Ahora, la canela tiene un efecto a nivel de tu estómago que haría, según estudios de laboratorio, que el estómago se vacíe más lentamente, es decir, que la comida permanezca más tiempo ahí. Cuando la comida permanece más tiempo en tu estómago o se digiere más lentamente en tu intestino, entonces vos vas a tener menos hambre por más tiempo, lo cual quiere decir que si vos consumís canela con fibras, con proteína y con grasas buenas en tu desayuno, es probable que te mantengas con menos hambre hasta cerca del mediodía y que consumas menos alimentos. Este es el segundo paso por el cual la canela puede ayudarte a perder peso. Y después está el cinamaldehído, una sustancia presente en la canela que en estudios en animales mostró que puede hacer que las células de grasa de estos animales consuman su energía mucho más rápido, es decir, como aumentando el metabolismo. Esto último no se probó en seres humanos, pero fíjate lo que yo te estoy diciendo, algo muy lógico. Reemplazá los dulces por canela y vas a bajar de peso, es algo lógico. Estamos reemplazando gran cantidad de calorías por muy poca cantidad de calorías e incluso por un vaciamiento gástrico estomacal más lento. ¿Qué pasa con el colesterol y la presión arterial? Respecto a la presión arterial, hay compuestos en la canela, por ejemplo los antioxidantes, que van a proteger a las células que rodean a los vasos sanguíneos. Esa protección va a disminuir la inflamación que existe ahí y va a permitir que tus arterias se dilaten mejores. Mientras mejor anden estas células que rodean a tus arterias, llamadas endoteliales, mejor vas a estar de la presión y de las enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, existen moléculas presentes en la canela que podrían hacer que tus arterias se abran, vasodilatar, porque interferirían en el calcio de ella. Entonces, hay varios estudios de laboratorio que muestran que la canela podría tener un beneficio para la presión arterial y también para el descenso del colesterol y los triglicéridos. Ahora, esto no se ha podido probar aún, pero te digo algo. Si viste nuestra clase de triglicéridos, vas a ver que existen 3 cosas que vos necesitas hacer para bajar los triglicéridos. La primera, abandonar el azúcar. La segunda, abandonar la harina y el alcohol. Y la tercera, hacer ejercicio. Si la canela puede reemplazar al azúcar, puede disminuir la cantidad de azúcar que absorbes, incluso cuando comes harinas, entonces puede colaborar con la disminución de los triglicéridos. ¿Qué pasa en el cerebro? Muchas de las enfermedades cerebrales por degeneración, como la demencia y demás, ocurren en parte por los oxidantes y por la inflamación que ocurre en tu cuerpo. La canela tiene poderosos antioxidantes y antiinflamatorios que pueden combatir el envejecimiento de todos tus órganos y sistemas. Por eso es importante incluir este tipo de alimentos, incluir verduras, incluir frutas saludables e incluir otros alimentos para permitir que tu cerebro, tu corazón, tus órganos, tus arterias funcionen mejor. ¿Qué pasa contra los microorganismos? ¿Has visto alguna vez que hay personas que queman un poquito de canela para alejar incluso los mosquitos? Bueno, la canela tiene un poderoso efecto contra microorganismos, bacterias, virus
e incluso hongos como la cándida. Esto se ha visto en el laboratorio. Ahora, la canela tiene un riesgo, yo te lo dije al principio. Existen dos tipos de canela, una llamada Ceilán y una llamada Casia. La canela Casia yo te sugeriría que no la consumas. Ahora te voy a contar cómo la podés reconocer. ¿Por qué? Porque tiene esta sustancia peligrosa que se llama cumarina. La cumarina es un tóxico para el hígado, puede destruirlo, puede interferir con medicaciones anticoagulantes y hacerte mucho daño. La dosis máxima de cumarina que vos podrías consumir por día es 0,1 miligramo por kilo. Esto no importa, pero si vos consumís más de una cucharadita de té o una cucharadita y media de té de canela Casia en polvo, vas a estar consumiendo casi esa cantidad, que es tóxica. Ahora, doctor, ¿cuál es la canela Casia y cuál es la canela Ceilán? La canela Casia es esta que está dibujada acá. Tiene forma de papiro y es la canela que ambas ramas, si fuera una hoja, se envuelven hacia el medio y forman como una especie de papiro. Por otro lado, la canela Casia tiene un sabor más picante y un color más oscuro. ¿Por qué? Porque es la cumarina la que le da ese sabor más picante y más oscuro. En cambio, la canela Ceilán es como si fuera un marcador. Está todo envuelta como si fuera un telescopio, dicen. Todo envuelta en ella, como si fueran varias hojas envueltas en la misma. Es un poquito más clara, tiene un sabor un poquito más dulce y delicado, porque no tiene tanta cumarina. Sí tiene cumarina, pero en cantidades tan bajas que deberías consumir 10 o 15 cucharaditas por día para llegar a esa dosis. Nadie va a sugerir nunca que consumas esa dosis. Por estas razones y porque la canela Ceilán tiene mayor cantidad de antioxidantes, es que te recomiendo esa. No conseguís la canela Ceilán, podés consumir la canela Casia en pequeñas cantidades. ¿Cuánto? Vamos a ver cómo utilizarla. Número 1. La primera forma, y es la que utiliza mi mamá, por eso siempre la recuerdo. Agarrar ramas de canela y ponerlas en tu botella de agua a la mañana. Y utilizar esa agua, tomala. Recordá que el agua con romero, el agua con limón, el agua con canela son deliciosas, hidratantes y ayudan a que tu cuerpo funcione bien. Número 2, la más típica. Espolvorear canela, y en ese caso la canela Ceilán podés utilizar hasta una cucharadita y media de té por día, por ejemplo para endulzar tu café, por ejemplo para esas frutas que son un poco amargas como la frutilla le podés tirar un poquitito, para la avena hay gente que le encanta, o incluso para hacer esas preparaciones que nosotros no sugerimos tanto, como por ejemplo budín. En vez de utilizar azúcar, utiliza canela. Si bien nosotros no lo sugerimos, recordá que darte un gusto cada tanto no está mal siempre y cuando seas consciente la mayoría de los días. Y la tercera forma, consumila a través de su aceite. Utiliza 1 o 2 gotitas, por ejemplo, en el té, por ejemplo, en el café o, por ejemplo, en el agua. Ahora, si consumís canela Casia, yo te sugiero que no superes una cucharadita por día. ¿Por qué? Por el riesgo de la cumarina. Por último, déjame que te haga un resumen. La canela es una especie muy útil para todo tu cuerpo. Los antioxidantes y otras sustancias pueden interferir en todas estas enfermedades beneficiosamente para tu cuerpo. Pero la canela no reemplaza tu tratamiento para la diabetes. La diabetes es una enfermedad compleja que requiere de muchos medicamentos y de muchos cambios en el estilo de vida. Mientras más cambios en el estilo de vida vos tengas, mejor peso, más ejercicio, más alimentos como este, menos medicamentos vas a necesitar. Pero es posible que aún siendo la persona más saludable del mundo, puedas necesitar pequeñas cantidades de medicamentos. Esto te lo tiene que decir tu médico. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.